Vamos entonces hoy a compartir un tema muy interesante y que a mí me gusta muchísimo cuando me toca hablar de Cristo. Me impacta mucho y hay tanto de qué hablar. Entonces hoy vamos a hablar de compartiendo a Cristo. Vamos a hacer una pregunta aquí para todos nosotros. Quizás no tenga que responderme usted, pero hágase esa pregunta a usted. ¿Por qué debo yo evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es hablar de la palabra del Señor, dar testimonio de Cristo, compartir de Cristo, hablar de Cristo, dar las buenas nuevas a otras personas de que tú y yo conocimos la verdad. Como dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Para que ellas también lleguen a convertirse en discípulos de Cristo. Diga conmigo, es necesario que yo evangelice, que yo hable a otras personas de Cristo para que ellos lleguen a convertirse en discípulos de Cristo. Es necesario, eso es necesario, es de vital importancia. Nosotros no nos podemos quedar con esa realidad, con esa verdad. Nosotros, esa verdad que conocimos de Cristo, como dice el Evangelio según San Juan, dice que conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Y que cuando conocemos, Juan 3:16 también habla de que el que conoce a Cristo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Entonces, si usted y yo ya conocimos esa verdad, hagamos lo posible para compartir de Cristo a otras personas. Eso es el término evangelizar. ¿En qué condición se encuentra el hombre? Hablando del ser humano, hablando de la raza humana. Dice Romanos capítulo 3, 10 y 11, dice, como dicen las escrituras, ¿qué dicen las escrituras? No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Es decir, que nadie en esta atmósfera terrestre puede decir que es justo ni que es bueno. Nadie puede decir, bueno, de hecho, hay un pasaje en la Biblia que se le acercó un joven rico a Jesús y le preguntó, le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús inmediatamente le preguntó, bueno, solo Dios. Aunque él era Dios, aunque él era hijo, el Hijo de Dios, él reconocía de que no hay bueno nadie aquí sobre esta tierra, sobre esta atmósfera terrestre, hay bueno. Entonces dice, el versículo 11 dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Estoy leyendo una traducción, la nueva traducción viviente. En Romanos dice, todos se desviaron. En otras versiones dice, por cuanto todos pecaron, dice, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Es decir, que usted y yo no podemos decir que somos buenos, ni aunque hagamos obras buenas, ni aunque ayudemos a los damnificados de allá de la provincia de Chiriquí, ni aunque ayudemos a cualquier otro país. Eso no nos hace bueno, eso no nos hace bueno. El único que nos hace justo es el Señor. Y seguimos, ¿en qué condiciones? Es una pregunta que nosotros como seres humanos debemos hacernos siempre, aunque hayamos conocido la verdad. ¿En qué condición se encuentra el hombre? Romanos 3:23 nos dice, pues todos, ¿cuántos dicen ahí? Todos, absolutamente todos hemos pecado. O sea, nadie se escapa de que hayamos pecado. Dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En otra versión dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que estuvimos separados. El pecado automáticamente nos separó de Dios porque el pecado entró por Adán y por Eva. Entonces, ese pecado de ahí en adelante nos separó del Señor. Pero gracias al Señor eso no se queda ahí, porque no quiero que se me altere, no quiero que se me ponga nervioso, no quiero que se
se me ponga y que ya la vida con miedo, y ahora ¿qué vamos a hacer? Es el Señor que nos que ya vino en favor de nosotros. Hay dos caminos con dos destinos diferentes. Dígalo conmigo. Hay dos caminos con dos destinos diferentes. Y usted me pregunta, well, pero ¿cuáles son esos dos caminos? Ya los vamos a ver, no se me apresure tanto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos. Qué hermoso el Señor. O sea, el Señor al momento de darle esta oportunidad a este pueblo, en este pasaje, Él llama al cielo y llama a la tierra como testigos de la decisión que estas personas y que en este momento tenían que decidir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Pero esta oportunidad, este lapso de tiempo está abierto para ti y para mí. Si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor y Salvador, el que te va a guiar, esta oportunidad está para ti, si tú decides hoy. Entonces es hermoso el Señor porque dice, hoy, tiempo presente continuo. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Qué hermoso el Señor. El Señor nos está diciendo, te dejo los dos caminos, las dos opciones, pero te recomiendo, por favor, elige la vida. ¿Para qué? Para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y ese vivir, como dice la Biblia, dice, yo he venido para que tengan vida, hablando Jesús de él mismo, y para que la tengan en abundancia. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué camino va a escoger usted esta noche? ¿La vida o la muerte? ¿Las bendiciones o las maldiciones? Miren que aquí no hay término medio, aquí no hay la media vida, la media muerte, la media bendición, la bendición hasta la mitad o la maldición hasta la mitad. No, hay dos opciones solamente, o la vida o la bendición, o la muerte o las maldiciones. ¿Ok? Entonces, hay otro pasaje en la Biblia que nos asegura que hay dos caminos. Dice Mateo capítulo 7, 13 y 14. Este es Jesús mismo hablando. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es ancha para los muchos que escogen ese camino. Es decir, que si usted hoy hace o se apropia del Señor Jesucristo, hace al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted acepta entrar por la puerta angosta y el camino estrecho, que nos va a dar a la vida eterna y nos va a dar salvación, ¿ok? Entonces, tomé apuntes, que esto está interesante, esto es hermoso. Cada vez que hablamos de Jesús, de Cristo, hablamos vida. Nuevamente, sigue el versículo 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida, qué hermoso el Señor. La puerta de acceso a la vida es angosta y el camino es difícil y son unos pocos los que alguna vez lo encontrarán. Ahora, recuerden que yo hice una pregunta hace unas diapositivas atrás, hace varias diapositivas, donde dice, ¿por qué evangelizar? Y recuerden que el tema principal es compartiendo a Cristo. Entonces, sigan conmigo. Entonces, dice el Señor, ¿por qué evangelizar?
Evangelizar no es una opción en la que yo, título personal, en la que yo pueda decidir, perdón, en la que yo pueda decir, debo decir, si voy o no a evangelizar. O sea, yo no puedo, no debe haber entre los hijos de Dios, entre usted y yo, que somos discípulos del Señor, la opción, el pensar, el siquiera pensar, chuleta, debo evangelizar para ver, espérate, déjame tomar en cuenta unos parámetros. No, ni siquiera eso. El Señor no nos dio opción a evangelizar, hacia evangelizar o no evangelizar, o hablar de Él o no hablar de Él. De hecho, lo podemos ver en los siguientes versículos, Mateo 28, 19. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Amado y amada, vayan y hagan. Hay dos verbos en los cuales el Señor nos dice, me da mucha risa, pero no nos da opción de nada. No nos dice, bueno, miren, Jesús no se puso a pensar, bueno, miren, yo sé que, porque acuérdense que Él conoce toda nuestra historia de principio al fin. Y sabemos que en el transcurso de nuestra historia, de nuestro caminar, podemos llegar en algún momento dado a caer o podemos llegar en algún momento dado a errar en el blanco o podemos en un momento dado a pensar, chuleta, iré, quiero ir, no quiero ir. Aquí el Señor no nos dijo, ustedes quieren ir, quisieran ir, o Él se puso a pensar, chuleta, dejaré ir a fulano de tal, voy a decirle, no. Él fue bien atinado en decirnos, por lo tanto, vayan y hagan, o sea, no nos dejó ninguna opción de nada. Dice, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vayan y hagan discípulos. El Señor no nos dijo, vayan y hagan creyentes, vayan y hagan seguidores, vayan y hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Pónganle el nombre que usted quiera. El Señor dijo, hagan discípulos, pero hagan discípulos de todas las naciones. O sea, no nos dijo, y recordemos que naciones no solamente habla de países, hablando de conjunto de personas, no. Naciones son personas, naciones son gente como tú y yo de carne y hueso. Naciones, ¿quiénes son? Los que viven al frente de mí, los que viven atrás de mí, los que viven al lado de mí, los que viven en el mismo edificio donde yo vivo. Esas son naciones. Y dice, y no se queda ahí, sino que dice, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole que guarden todas estas cosas que yo les he mandado, etcétera, etcétera. Todos no sabemos ese versículo. Hay otro texto que también afirma y no nos da opción, no nos da a escoger si queremos evangelizar o no, si queremos hablar de Cristo o no hablar de Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo. Recuerden que estamos hablando, compartiendo a Cristo. ¿Y por qué tenemos que evangelizar? Entonces, no es una opción, amada iglesia, no es una opción, amado hermano, amado amigo, no es una opción, no podemos decidir si evangelizar a las personas o no. ¿Por qué razón? Porque no sabemos quiénes son los que son escogidos para ser salvos y los que no. Entonces, como no sabemos, con mucha más razón tenemos que hablar y hablar. Hable de Cristo. Ahora sí, hable con todos, con cualquier persona que se encuentre usted en la calle. Entonces, serán mis testigos y le hablarán a la gente. Me llama mucho la atención porque entonces aquí vuelve y nuevamente Jesús recalca y dice, le hablarán a la gente, le hablarán a las naciones. Y serán testigos, dice. Entonces sigue diciendo, le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta
los lugares más lejanos de la tierra. Me llama la atención porque a veces uno piensa que uno tiene que ir a evangelizar, a compartir de la palabra, a compartir de Cristo a África, a Estados Unidos, a Costa Rica, no nos vamos muy lejos, a Colombia, a estos otros países que están a nuestro alrededor. Sin embargo, ustedes o nosotros aquí en Panamá, hay muchos lugares donde nosotros ni sabemos que existen. Yo fui a un lugar por allá con mi suegro, metido, por allá bien metido por el interior, no había luz, no había agua, no había calles de acceso, había hasta que cruzar un río, que cuando ese río se desborda, no se puede cruzar hacia esa región, y donde la gente no conoce de Cristo, al Cristo que tú y yo conocemos. Entonces nos quedamos estancados, nos quedamos en cuatro paredes diciendo, Chuleta, yo quiero ir a predicar el evangelio a Estados Unidos, por decir algo, a África, Señor, llévame a África, Señor, llévame a cualquier otro lugar, póngale el nombre que usted quiera. Pero realmente hemos invadido Panamá con el evangelio de salvación. No es cuestión de abrir una iglesia y llevarme al cuerpo de Cristo que ya conoce a Cristo, llevármelo para otra iglesia. No, para la iglesia que yo abrí. No, eso no es evangelizar. Evangelizar es captar gente que nunca ha conocido de Dios, nunca ha conocido de Cristo. Eso es evangelizar. Entonces, hay otro texto que también nos da fe y nos dice, o no nos da opción. Dice la Biblia en 2 Timoteo 4, versículo 2, dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces, ¿por qué evangelizar? Nuevamente tenemos otro texto que nos va a ayudar y dice, y todo esto procede de Dios. Aquí está hablando va a hablar de la reconciliación. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Es decir, que si ya Dios, ya Cristo me reconcilió a mí, yo no puedo permitirme, bueno, es que ya yo conocí de la verdad, ya yo conocí a Cristo y bueno, ya yo estoy tranquilo. No puedo quedarme estancado, stand-by en ese estado. No puedo quedarme cómodo ahí donde yo estoy. Yo tengo que sentirme incómodo y pensar, yo tengo que llegar a este punto, Chuleta, ¿a cuántas personas yo le he compartido? Vamos a ponerlo así, a un tiempo muy largo. En el año 2020, ¿a cuántas personas yo le he hablado de Cristo? Yo le he dado las buenas nuevas del evangelio. ¿A cuántas personas en este 2020? ¿Cuántas personas se han convertido al Señor en este 2020? Que yo le haya hablado. Entonces dice el Señor, sigue diciendo, les dejo con esa anécdota, sigue diciendo el Señor, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sigue la pregunta, versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando, y aquí está lo que yo le recalcaba hace unos minutos atrás. O sea, usted no se sienta como que, Chuleta, ¿yo de qué voy a hablar? ¿Yo de qué voy a compartir? Si yo no tengo un testimonio, wow, que Chuleta, yo pueda decir, por decir algo, yo no he cometido pecado gravoso, yo no he sido alcohólico, yo no he sido fumador, yo no he sido, etcétera, etcétera, no he sido, no. Solamente con el hecho de que usted sabe, por medio de esta verdad que le estoy compartiendo hoy, que usted está separado de Cristo, que fuimos separados de Cristo, el pecado nos separó de Cristo, con solo esa verdad, con solo conocer esa verdad, usted puede partir de ahí y decir, Chuleta,
wow, el Señor me rescató, el Señor me reconcilió con el Padre y ahora puedo tener una relación completa con Él. Solamente con conocer esa verdad, usted puede decir, Chuleta, ahora que yo salgo de esta reunión, voy a chatearle a todo el mundo, voy a compartirla con todo el mundo que no conoce de Dios. Y aún con aquel que Chuleta, está en dos caminos, hoy está yendo a la iglesia, mañana no sabe si ir, está claudicando en dos pensamientos, con ese también le voy a hablar de Cristo. Entonces, impresionante lo que dice Dios, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y es poderoso lo que sigue diciendo, no tomando más en cuenta el pecado de quién, de la gente, de usted y mío, del pecado que yo cometí. ¿Cuál era el pecado? Que nos separaba de Dios. Vale la redundancia, el pecado es estar separado de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje, es decir, que ni Jesús mismo, ni Cristo mismo se quedó con esa verdad. Jesús, recordemos que Jesús es Dios y Jesús, Él no necesita salvación. Pero aún sabiendo Él que Él vino a reconciliar consigo al mundo, Él no se quedó con esa verdad, sino que la dejó plasmada y nos envió este mensaje. Nos dijo, vayan y reconcilien, hagan discípulos. Hermoso es el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, amados hermanos? Tenemos que agarrar, miren, ahora todo es maravilloso porque ahora nosotros ya no es por medio de telegramas, ya no es por medio de correos de esos de papel, de humo, señales de humo. Ahora está el internet, miren, el bendito internet que el Señor nos ha permitido tener, las redes sociales. Usted puede hasta en su estado evangelizar a otras personas, impactar a otras personas por medio de WhatsApp, por medio de YouTube, por medio de Instagram. Para eso en Facebook también usted puede hablar del Señor. Entonces, nos quedamos con esto, compartiendo a Cristo. Usted y yo tenemos la obligación, no es opcional. No tenemos opción. Dios no nos da opción. Así que yo le voy a pedir ahí que usted, donde usted está, usted cierre sus ojos solamente para elevar una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo y para orar por las personas que están pidiendo oración. Padre Santo, gracias. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y nos mandaste a Él para reconciliarnos a nosotros, para que nosotros no nos quedemos con esa verdad, sino que compartamos de esa verdad. Y seamos ejemplos, Padre Santo, seamos testigos en Jerusalén, en Samaria, en nuestra casa, oh Señor, en nuestros lugares donde nos reunimos, Padre Santo. Oh Dios eterno, en nuestras pequeñas burbujas donde nos manejamos socialmente hablando, Señor, en todos esos lugares que podamos ser testigos de que hay un Dios, de que hay un Cristo que nos rescató, Dios. Oh Dios eterno, la salvación es por gracia, Dios eterno. La salvación tú nos la diste, no nos la merecíamos, pero tú nos salvaste, Padre Santo, porque tu salvación nos la diste por gracia, Dios eterno. Estamos agradecidos totalmente por eso.